Wendy se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador y miró al techo durante unos segundos, recapacitando. Kyle lloriqueaba a su lado, con la mano en el estómago. Salió con cuidado de debajo de la manta, intentando no despertarlo. Él no tenía que ir a trabajar hasta las 9 y ella tenía que preparar a los gemelos para ir al colegio. En la cocina, Alaska ya estaba esperando su desayuno, golpeando el suelo con la cola. Wendy echó la comida en un bol y encendió la cafetera. Ahora lo más difícil era despertar a los niños. Había aprendido todos sus trucos durante sus 5 años juntos, pero Walter y Úrsula nunca se cansaban de inventar otros nuevos. Se oyó un susurro sospechoso procedente de la habitación de los gemelos. Wendy abrió la puerta sin hacer ruido y allí estaban las dos, de pie, escondiendo algo debajo de la cama. Úrsula la saludó con una mirada inocente. «Buenos días, ya nos estábamos levantando». Wendy se sentó en el borde de la cama. «¿Qué hay debajo de la cama?» «Nada», dijeron las gemelas al unísono. «Muy bien, vamos a desayunar. Y luego limpiaré este sitio». «No, no, no», Walter fue a la cama. Es una sorpresa para el cumpleaños de papá. ¿Qué es en 3 meses? Una caja de cucarachas comprada para un experimento científico en clase de biología fue sacada de debajo de la cama. Wendy ni siquiera se molestó en preguntar qué tipo de experimento estaban planeando. Lo importante era que las cucarachas se quedaran en la caja y no se esparcieran por toda la casa. Después del desayuno, los gemelos se pelearon por la pasta de dientes, perdieron el libro de matemáticas que estaba en la cesta del perro y casi pierden el autobús escolar. Wendy los acompañó hasta la parada y luego decidió pasear un rato con Alaska, que aún estaba a tiempo. La husky la arrastró alegremente por el parque, ignorando todas las órdenes. Wendy ni siquiera intentó detenerla. ¿Para qué, si la perra iba a hacerlo a su manera de todos modos? Alaska había estado en la casa antes que ella, y Kyle la había mimado tanto que la bestia peluda se consideraba la perra principal de la familia. En el colegio la esperaba el caos habitual de segundo curso. 27 pequeños alborotadores no podían estarse quietos. Wendy repartió los cuadernos con los deberes revisados y empezó la clase. A los niños les encantaban sus historias. Siempre encontraba la manera de explicar los temas más difíciles a través de algo familiar e interesante. Su teléfono vibró durante la pausa para comer. Un mensaje de su suegra. Catherine iba a pasar a cenar. Wendy repasó mentalmente el contenido de la nevera. Tendría que ir corriendo a la tienda después del trabajo, porque su suegra no perdería la oportunidad de criticar sus dotes culinarias. Por la noche, tuvo tiempo de hacer la lasaña, revisar los deberes de los gemelos, escuchar las quejas de Catherine sobre la salsa demasiado picante y las servilletas insuficientemente almidonadas, sacar a Alaska a pasear y revisar los cuadernos de sus alumnos de segundo curso. Kyle regresó tarde, oliendo a aceite de máquina y a perfume ajeno. Wendy supuso que probablemente era de un cliente. Mucha gente diferente se pasaba por el servicio de coches. Le dio un beso en la mejilla, le dio las gracias por la cena y se fue a la ducha. Se quedó sentada en la cocina un rato más, escuchando a los gemelos discutir sobre algo en su habitación, a Alaska persiguiéndose la cola en el salón, el sonido del agua corriendo en la bañera. Un día cualquiera, pensó Wendy, uno de los muchos días similares que componían su vida. El domingo por la mañana, Wendy encontró una tarjeta sobre la mesa de la cocina decorada con purpurina y pegatinas. Dentro estaba escrito con letra infantil: «Eres la mejor casi mamá». Casi, Catherine había hecho todo lo que estaba en su mano, pero Wendy había aprendido hacía tiempo a no tomarse a pecho las insinuaciones de su suegra. Úrsula había sacado la tarjeta. Normalmente las gemelas lo hacían todo juntas, pero esta vez su hermana se había adelantado a su hermano. Seguro que ahora a Walter se le ocurría algo especial. Los dos siempre estaban compitiendo entre sí. Su madre los había abandonado cuando apenas tenían 5 años,
y Wendy había tardado mucho tiempo en ganarse su confianza. Aún recordaba el primer año juntas. Las gemelas habían saboteado la casa, derramaban sal en el azucarero, escondían sus cosas, animaban a Alaska a robarle sus zapatos favoritos, y una vez la encerraron en el garaje durante 2 horas. Era la primera vez que Kyle les levantaba la voz. Wendy no se rindió. Los llevó al parque de atracciones, les ayudó con las clases, horneó galletas con la receta de su abuela y poco a poco fue encontrando la manera de acercarse a cada uno de ellos. Walter resultó ser un gran aficionado a los experimentos científicos. Juntos construyeron toda una colección de volcanes caseros y coches de radiocontrol. Y Úrsula se interesó por el teatro. Wendy la ayudó a montar obras caseras, a confeccionar disfraces e incluso la inscribió en un club de teatro. Con Catherine fue más difícil. Era como si se propusiera encontrar defectos a cada paso de su nuera. Ese borscht está demasiado salado, o las cortinas no son lo bastante blancas, o los gemelos son demasiado ruidosos. Sobre todo a su suegra le molestaba que Wendy trabajara. Una maestra no podía proporcionar a su hijo un nivel de vida decente. Al principio Wendy intentó complacer, pero luego se dio cuenta de que era inútil. Catherine quería una copia de sí misma para su hijo, pero Wendy era diferente. No iba a dejar su trabajo y convertirse en ama de casa, aunque a veces estaba realmente cansada de estar dividida entre la escuela y el hogar. Durante el desayuno, los gemelos volvieron a discutir. Walter tiró accidentalmente un vaso de zumo sobre el dibujo de su hermana, y ella le amenazó con contarle lo de su escondite de tebeos bajo el suelo. Wendy miró a Kyle, que no sabía nada del escondite. Su suegra, por supuesto, no dejó de señalar que en su época los niños se habían portado muy bien. Wendy se hizo la desentendida y propuso a los gemelos ir al parque después del desayuno. Llevaba un mes ahorrando para comprarle un monopatín nuevo a Walter, y hoy era la excusa perfecta para probarlo. En el parque se encontraron con una vecina y su hija. La señora Parker daba clases en el mismo colegio que Wendy, solo que en el instituto. Mientras los niños correteaban por el patio, se pusieron a hablar. «Recuerdo cuando te mudaste con Kyle», dijo la señora Parker. «Mucha gente pensaba que no podrías con los gemelos. Ahora mírate, una familia de verdad». Wendy sonrió al ver cómo Úrsula enseñaba a patinar a la más pequeña y cómo Walter las mantenía a salvo cogiéndolas de la mano. Sí, ahora eran una familia, aunque no perfecta, aunque con conflictos y complicaciones, pero una de verdad. Aquella tarde, mientras ordenaba la colada, encontró un recibo arrugado de la cafetería y una horquilla de mujer en el bolsillo de los vaqueros de Kyle. Algún cliente debía de haberla dejado en el servicio de coches. Puso los hallazgos en la mesilla de noche. Su marido averiguaría de quién eran. Los gemelos ya estaban dormidos cuando Catherine llamó para hablar del próximo cumpleaños de su hijo. Su suegra empezó inmediatamente con las críticas. La fiesta debía celebrarse en casa, no en un restaurante, y ella debía cocinar, no Wendy. Era inútil discutir. Wendy se limitó a escuchar, colocando mecánicamente los calcetines de 2 en 2, hasta que su suegra agotó sus quejas. Antes de irse a la cama, revisó los cuadernos de sus alumnos. Kyle estaba viendo la tele en el salón. Los gemelos dormían desde hacía rato. Alaska dormitaba en su cesta. Una noche normal, pensó Wendy, y de pronto deseó que siguiera siendo así, imperfecta, pero familiar y nativa. Últimamente, Kyle volvía cada vez más tarde. Al principio Wendy no le había prestado mucha atención. Primavera, época de cambio de neumáticos, el taller de reparación de coches estaba ocupado, pero aquella tarde se dio cuenta de que sus botas de trabajo estaban perfectamente limpias, sin una sola mancha de aceite. Durante la cena, los gemelos hablaron con entusiasmo de la obra de teatro escolar en la que habían participado. Kyle asentía distraídamente, sin apenas tocar la comida, y no dejaba de mirar el teléfono debajo de la mesa. Nunca antes había cogido el teléfono en la mesa.
Él mismo había impuesto esa norma a los niños. Wendy estaba recogiendo los platos cuando sonó el teléfono en el bolsillo de su marido. Salió a la terraza y cerró la puerta tras de sí. A través del cristal pudo verle sonreír, hablando con alguien. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa así. Por la mañana, Úrsula le pidió que le planchara la blusa para el ensayo. Papá prometió llevarnos temprano a la escuela. ¿Lo hizo? No me lo dijo. Sí, ayer cuando fue a hacer las compras, dijo que tenía que ir al centro comercial de todos modos. El centro comercial estaba en el lado opuesto de la estación de servicio. Wendy ayudó a los gemelos a recoger y salió a despedirlos. Kyle ya estaba esperando en el coche, bien vestido, con una camisa nueva. Una corbata desconocida brillaba en el espejo retrovisor. Aquella noche, Alaska aulló bajo la puerta del baño mientras Kyle hablaba por teléfono. Por lo general, nunca se encerraba. Al contrario, siempre se burlaba de la costumbre de Wendy de cerrar la puerta con llave. Llevó a la perra a la cocina y abrió el grifo para no oír los retazos de conversación. El sábado era la primera vez en 5 años que se perdía una excursión familiar a la pizzería. Los gemelos estaban disgustados. Era su tradición. Wendy los llevó sola. En la pizzería se encontraron con su colega del servicio de coches. Creía que Kyle estaba contigo. Hoy no trabaja. Tenía algo que hacer. Wendy sintió una mirada de simpatía. Sí, negocios, dudó el mecánico. Quizá deberías traer más pizza. En casa encontró el pelo largo de otra persona en su camisa de la lavadora. Era rubio, casi blanco. Su pelo era castaño. Wendy se quedó mirando ese pelo hasta que Walter la llamó para que le ayudara con los deberes. Una mañana cogió accidentalmente el teléfono de él en lugar del suyo. Ambos habían comprado las mismas fundas. Un mensaje apareció en la pantalla. «Buenos días, cariño. ¿Nos vemos a la misma hora?» Wendy volvió a colgar el teléfono. Le temblaban las manos, pero se obligó a sonreír. Las gemelas no deberían notar nada. Catherine empezó a venir más a menudo de lo habitual. Se metía con todo, pero de otra manera, como si intentara ocultar algo tras su disgusto. La última vez, incluso alabó la tarta, algo que nunca había ocurrido en 5 años. Por las tardes daba largos paseos por el parque con Alaska. La husky percibía su estado de ánimo y se comportaba con una calma inusual. Llegaron al parque infantil donde una vez los gemelos habían llamado a su madre por primera vez. Wendy miró los columpios y recordó cómo Kyle solía recogerlos a todos después del trabajo y se quedaban allí hasta que oscurecía. El teléfono sonó mientras revisaba sus cuadernos. Era un número desconocido. «Lo siento, me he equivocado», una voz femenina, joven. «Pensé que era el teléfono de Kyle. Es el número de su casa. Perdón otra vez». Las llamadas volvieron a sonar. La mujer no se presentó, pero Wendy reconoció la voz. Úrsula descolgó una vez, pero la persona que llamaba colgó inmediatamente. La factura de la gasolina se duplicó, a pesar de que Kyle afirmaba que solo conducía para ir al trabajo. En la guantera de su coche aparecieron unas gafas de sol de mujer. En el asiento trasero encontró caramelos. A él nunca le gustaron los dulces. Esa noche, cuando él volvió a quedarse hasta tarde, Wendy estuvo revisando viejas fotografías. Su boda, sus primeras vacaciones juntos, los cumpleaños de los gemelos. No lloró. Se quedó sentada mirando hasta que se durmió en la silla. Se despertó con el sonido de la llave en la cerradura pasada la medianoche. Kyle olía a un perfume desconocido. La feria escolar era soleada y ruidosa. Los alumnos de segundo de Wendy vendían pulseras caseras y los gemelos habían organizado su propia atracción, un cruce entre una galería de tiro y un experimento científico. Kyle había prometido estar allí cuando empezara, pero ya llevaba 2 horas de retraso. Wendy estaba ayudando a Walter a recargar las pistolas de agua cuando oyó una risa familiar. Se dio la vuelta. Su viejo Ford estaba aparcado al otro lado de la calle,
frente al salón de belleza Afrodita. Kyle le abrió la puerta a la rubia alta. Ella le ajustó juguetonamente la corbata y le besó la mejilla, dejándole una marca brillante de carmín. La pistola de agua se le resbaló de las manos. Walter dijo algo, pero las palabras salieron como entre algodones. Wendy vio a Kyle entrar en el coche y a la mujer rubia saludarle. En la etiqueta de la chica ponía Alicia. «Mamá, ¿qué haces? ¿Mamá?» «No pasa nada, cariño. Ven a ayudarme a recoger el agua». Esa tarde encontró el salón online. Alicia Cromwell, recepcionista. La página del salón estaba llena de fotos de ella. Una rubia sonriente con un maquillaje perfecto. En los comentarios, los clientes alababan su simpatía y su capacidad para crear un ambiente festivo. Las gemelas contaron a su padre los acontecimientos de la feria durante toda la noche. Wendy recogió en silencio los platos de la mesa. Kyle no le preguntó por qué no hablaba, ni siquiera pareció darse cuenta. No dejaba de mirar el reloj, como si llegara tarde a algo. Por la mañana solía recoger sus camisas en la tintorería. Tenía pintalabios rosa en el cuello, el mismo que había tenido ayer en la mejilla. Wendy lavó la mancha, intentando no pensar en Alicia ajustándole la corbata con sus dedos manicurados. En la sala de profesores, una compañera le preguntó si todo iba bien. Wendy asintió y sonrió. Estaba acostumbrada a sonreír. A los niños no se les nota que tienes problemas. Los niños de segundo curso son sensibles al estado de ánimo del profesor. Esa noche, Kyle no se presentó a cenar. Llamó para decir que llegaba tarde al servicio de coches. Wendy consultó la página web del salón de belleza. Cerraban a las 9. Se preguntó si Alicia también trabajaría hasta tarde. Las gemelas discutieron por el mando de la tele. Wendy solía saber qué hacer en momentos así. Una broma, un abrazo, un compromiso. Ahora se limitaba a verlas pelear hasta que Úrsula lloraba. La niña se arrimó a su hombro y Wendy se despertó. Los niños no deberían sufrir por lo que su padre, por lo que había descubierto sobre Alicia. Caminando por Alaska llegó al salón de belleza. Las luces de las ventanas estaban encendidas y Alicia podía verse a través de la puerta de cristal. Estaba limpiando los espejos, bailando al ritmo de la música. Alaska tiró de la correa. Wendy dio media vuelta y se fue rápidamente a casa. Durante la noche, se despertó con el ruido de un coche que se detenía. Kyle intentó no hacer ruido, pero las tablas del suelo crujían traicioneramente bajo sus pies. Se tumbó a su lado y Wendy olió a caramelo. Alicia le había regalado su dulce favorito. El fin de semana, Catherine las había invitado a comer. Los gemelos correteaban por el jardín, Kyle ayudando a su padre a arreglar el cortacésped. Wendy estaba pelando patatas cuando oyó a su suegra al teléfono. «Alicia, cariño, no te preocupes, ya se arreglará». Las patatas se le escaparon de las manos y rodaron por el suelo. Catherine se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron. Su suegra lo sabía. Todo este tiempo lo había sabido y había guardado silencio. Por la tarde, Wendy se sentó largo rato a revisar los cuadernos. Los niños estaban escribiendo una redacción sobre mi familia. Con pasta roja corregía los errores en las palabras Bashi, Buen Asillo, Tamai. Kyle dormía en la habitación de al lado. Me pregunto con qué sueña un hombre que traiciona a quienes le creen. Al día siguiente pasó por el salón de belleza para pedir cita para cortarse el pelo. Alicia la saludó con una sonrisa de obligación. No sabía quién tenía delante. Wendy la miró fijamente mientras anotaba sus datos. Guapa, joven, segura de sí misma, perfume con aroma a caramelo. ¿Cómo te llamas? Wendy. Wendy Anderson. Alicia se estremeció ligeramente, pero su sonrisa no vaciló. El próximo martes a las 3, ¿te parece bien? Wendy asintió y salió. Subió al coche, pero no arrancó el motor. Ahora los dos lo sabían. Lo sabían y siguieron desempeñando sus papeles. Esposa cariñosa, recepcionista amable. Arrancó el motor y condujo hasta el colegio. Los de segundo A
Tenían hoy examen de matemáticas. Una vieja fotografía se cayó de un libro que Wendy estaba sacando del estante superior. Su primera foto juntos, ella y Kyle fuera de su coche averiado. Ella había llegado tarde a una entrevista escolar y él había pasado por allí y se había parado a ayudar. Lo arregló todo en 20 minutos y se negó en redondo a aceptar dinero. Una semana después, se lo encontró por casualidad en el supermercado. Kyle estaba en la sección de frutas y verduras con cara de confusión, y los gemelos discutían sobre qué tipo de cereales comprar. Wendy les ayudó a elegir, ya que solía trabajar con niños en campamentos. Kyle la invitó a tomar un café y ella aceptó. Durante el café le habló del servicio de coches que había heredado de su padre, de los gemelos, de su madre, que se había ido a Europa con un músico. Wendy le escuchó hablar de los niños con cariño y ligera confusión. Ella no sabía entonces que los niños habían llegado a él después de muchos litigios y escándalos. Su primera cita de verdad fue en una pizzería. Los gemelos se embadurnaron de salsa, derramaron refrescos y casi se pelean. Wendy no se confundió. Los incluyó en un juego de ¿quién se comerá la pizza más limpia? Úrsula ganó y Walter obtuvo un premio de consolación, el derecho a elegir el postre. Se encontró con Catherine antes de lo previsto. Se había pasado por allí sin avisar y los había pillado a todos preparando la cena del domingo. Los gemelos estaban haciendo albóndigas torcidas pero con entusiasmo. La masa estaba por todas partes, incluido el techo, y Wendy se reía mientras les enseñaba cómo pellizcar los bordes. Su suegra recorrió la cocina con la mirada como si hubiera habido al menos un atentado terrorista. Entonces empezó a enumerar exactamente lo que Wendy estaba haciendo mal. Kyle intentó detenerla, pero era como si se le hubiera ido la olla. Wendy reunió en silencio a los gemelos y se los llevó a lavarse las manos, dejando a Kyle para que se ocupara de su madre. Esa noche fue a su casa para disculparse por lo de su madre. Llevó una caja de bombones y un ramo de margaritas, sus flores favoritas. Estuvieron sentados hasta el amanecer, hablando de todo. Fue entonces cuando la besó por primera vez. Las cosas de Wendy se llevaron todas juntas. Los gemelos se enredaron bajo los pies, intentando ayudar. A Walter se le cayó una caja de libros en el pie. Úrsula rompió accidentalmente la cortina favorita de Catherine. Por la noche, mientras ordenaba sus cosas, Wendy encontró un dibujo en su bolso. Los gemelos los habían dibujado todos juntos. Alaska había tenido dificultades al principio. La husky no reconocía a nadie más que a Kyle y a los niños. Wendy dedicaba todo su tiempo libre al adiestramiento, inventando juegos, llevando golosinas en el bolsillo. Una mañana, Alaska le trajo una correa ella sola. Fue una victoria. Catherine no lo aceptó de inmediato. Primero la regañó sin cesar, luego la ignoró desafiante. Todo cambió cuando Walter enfermó de la garganta. Wendy pasó 3 noches en vela intentando bajarle la fiebre. Fue la primera vez que su suegra la miró de otra manera. Kyle le propuso matrimonio en su pizzería. Se arrodilló en medio de la sala y los gemelos sacaron el anillo de una caja de pizza. Wendy lloró, Úrsula también. Incluso Walter se olió la nariz, aunque después le aseguró que todo se debía a la salsa picante. La boda fue modesta, solo familiares y amigos íntimos. Catherine insistió en un vestido y un velo blancos, aunque Wendy quería algo más sencillo. Los gemelos llevaron los anillos y estaban tan emocionados que confundieron las almohadillas. Wendy recordaba cómo le temblaban las manos a Kyle cuando le puso el anillo en el dedo. Pasaron la luna de miel en casa. Kyle no podía dejar el servicio de coches mucho tiempo. Pasaron las tardes asando malvaviscos en el patio trasero, los gemelos contando historias de miedo y Alaska intentando robar otra salchicha. No necesitaban estar frente al mar ni un hotel de 5 estrellas. El mero hecho de estar juntos les parecía la mayor felicidad. La foto seguía en sus manos, arrugada y con los bordes descoloridos.
Un coche averiado, un encuentro fortuito, la ayuda de un desconocido. ¿Quién iba a imaginar que todo acabaría así? Wendy volvió a guardar la foto en el libro. Tuvo que reservar el restaurante ella misma. Kyle volvía a trabajar hasta tarde. Wendy eligió el White Acacia, el mismo restaurante donde habían celebrado su compromiso. La misma mesa en la que se habían sentado entonces seguía ocupando el asiento de la ventana. «Lo celebráis el viernes, ¿verdad?», especificó el gerente. «¿Cuántos invitados están previstos?». «Unas 30 personas. Amigos íntimos, parientes». «Genial. Hay una sala libre con vistas al parque. ¿Podemos discutir el menú?». Wendy eligió las invitaciones con Úrsula. La chica insistió en sobres rosa suave con relieve plateado. «Pongámosles un lazo», sugirió dejando los sobres sobre la mesa. «Wendy, ¿has elegido ya el vestido?». «Todavía no. ¿Por qué no me acompañas al probador?». «¿Puedo acompañarte?», se oyó detrás de la puerta. Walter fingió que solo pasaba por allí. Pasaron casi 3 horas en el centro comercial. Los gemelos se turnaban para traerle vestidos a Wendy, cada uno, sí, por alguna razón. «Este es demasiado sencillo», Walter arrugó la nariz. «Y este es demasiado elegante», dijo su hermana. «Necesitamos algo especial». Se miraron y salieron corriendo a buscarlo. Encontraron el vestido en la última boutique, uno azul oscuro con los hombros descubiertos. Úrsula jadeó cuando Wendy salió del probador. Habían hecho la lista de invitados durante la cena. Kyle asintió distraído, sin entrar en detalles. «¿Llamamos al tío Arnold?», preguntó Walter. «Prometió enseñarles algunos trucos nuevos». «Y a la tía Martha y a los gemelos», añadió Úrsula. «Son geniales». «Claro», anotó Wendy los nombres. «Kyle, ¿por qué no invitas a alguien del trabajo?». Se sacudió, casi volcando su vaso. «No, no lo creo. Allí todo el mundo está ocupado». Catherine insistió en encargar la tarta ella misma. Irrumpió con el catálogo, ignorando las quejas de Alaska. «Esta», señaló con el dedo la foto de una tarta con pisos. «Los clásicos siempre están de moda. ¿Quizá algo más sencillo?», sugirió Wendy con cautela. «No, no, tiene que ser perfecta. Ya he quedado con el pastelero». Esa noche, la mejor amiga de Wendy, Margot, llamó. «¿Estás segura de que quieres hacer esta fiesta?». «¿Por qué no?». «Bueno, después de todo lo que me has contado. Eso es exactamente por lo que quiero. Vendrás, ¿verdad?». «Claro que iré, aunque solo sea para ver cómo acaba». El día antes de la fiesta, Wendy pasó por el restaurante para comprobar los últimos detalles. El encargado le enseñó la disposición de las mesas, le habló del menú y ella miró por la ventana hacia el aparcamiento donde estaba estacionado el coche de Kyle. Estaba almorzando en una mesa en el rincón más alejado. No estaba solo. «¿Se encuentra bien?». El encargado le tocó el hombro. «Sí, solo pensaba. Hablemos de música». En casa, los gemelos ensayaron su discurso de felicitación. Lo escribieron ellos mismos, escondiéndose de todos en su habitación. «No miréis», dijo Walter con severidad. «Es una sorpresa». «Y no intentéis espiar», añadió Úrsula mientras cerraba la puerta. Por la noche, cuando los niños dormían, Wendy sacó su vestido de novia. Pasó la mano por el encaje, extendió los pliegues. Era precioso. Lástima que no volvería a ponérselo. Wendy se despertó mucho antes del amanecer. Kyle dormía de espaldas a la pared. Su teléfono parpadeaba en la mesilla. Había recibido un mensaje de texto. No lo miró. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente. Wendy bajó a la cocina y encendió la cafetera. Alaska se enredó bajo sus pies, suplicando su próxima comida. «Hoy no», le acarició la cabeza. «Tenemos un horario». Los gemelos se despertaron antes de lo habitual. Un minuto después, una desaliñada Úrsula entró en la cocina. «Wendy, hemos decidido hacer un desayuno de celebración». Se suponía que iba a ser una sorpresa, refunfuñó Walter al entrar.
Sacaron todas las cacerolas que encontraron, esparcieron harina, cascaron 2 huevos pasados por el bol. Wendy los observó, tratando de recordar la última vez que habían desayunado todos juntos. ¿Papá sigue durmiendo? Úrsula intentó raspar una tortita quemada. No, ya me iba. Kyle apareció en la puerta apretándose la corbata. Mucho trabajo. Pero lo prometiste, se quejó Walter. Madrugamos a propósito. Lo siento, hijo. Nos vemos esta noche. Le dio un beso en la mejilla a Wendy y desapareció. Los gemelos contemplaron la montaña de tortitas fallidas en silencio. No pasa nada. Wendy sacó la gofrera. Haremos gofres, con pasta de chocolate. Después de desayunar, llevó a los niños al colegio y se pasó por la peluquería. La peluquera le estaba arreglando el pelo, contándole los últimos cotilleos. En la silla de al lado, la recepcionista, Alicia, charlaba con un cliente. Es un hombre maravilloso, dijo Wendy. Como en las novelas, galante, atento. En el espejo pudo ver a Alicia llevándose la mano al pecho, donde se veía una cadena bajo la blusa, la misma que Kyle le había regalado a Wendy en su primer aniversario. En casa, Wendy tenía que recoger su vestido de la tintorería, pasar por la floristería y comprobar la disposición de los asientos. Catherine la llamaba cada hora, recordándole lo obvio. ¿Te has acordado de la tarta? No. ¿Seguro que habrá músicos? Sí. ¿Kyle pidió un auto? Dijo que nos llevaría él mismo. No hubo respuesta en el teléfono de Kyle. El servicio de autos dijo que estaba fuera por negocios. Wendy volvió a marcar, estaba ocupado. Los gemelos volvieron del colegio emocionados, preparándose para la actuación de la noche. Walter se había traído una pajarita de algún sitio. Úrsula daba vueltas delante del espejo con su vestido nuevo. ¿Dónde está papá?, preguntó Walter. Prometió enseñarme a hacer el nudo de la pajarita. Está ocupado, contestó Wendy habitualmente. Ven aquí, te enseñaré. Catherine llegó con bolsas enormes, velas, cintas, algunas joyas. Ella y Wendy lo dejaron todo en silencio sobre la mesa. Ambas sabían que algo iba mal, pero ninguna se atrevía a hablar de ello. Es un vestido precioso, dijo por fin su suegra. Espero que salga bien. Por supuesto. Wendy desenvolvió otro lazo. Todo saldrá exactamente como debe. Kyle llegó a casa 1 hora antes de lo previsto. Olía a perfume ajeno y tenía un rastro de pintalabios en la camisa. Ni siquiera intentó ocultarlo, simplemente subió a cambiarse. Wendy estaba sentada frente al espejo cuando Úrsula entró en la habitación. ¿Podemos Walter y yo acompañar a la abuela? Tenemos una sorpresa para ti y no hay sitio suficiente en el coche de papá. Claro, se arregló el pelo Wendy. Nos vemos en el restaurante. La puerta se cerró de golpe y Catherine se llevó a las gemelas. Wendy comprobó una vez más su neceser de maquillaje, se puso el vestido. Los pasos de Kyle sonaron en el pasillo. ¿Estás lista? Ya llegamos tarde. Se levantó, cuadró los hombros y salió de la habitación. Alaska los acompañó hasta la puerta y gimió suavemente. Siempre podía intuir cuando algo iba mal. En el restaurante Acacia Blanca ya se reunían los primeros comensales. Catherine ordenó a los camareros que arreglaran las velas y las flores. Las gemelas correteaban entre las mesas, comprobando las tarjetas con los nombres. Margot, la mejor amiga de Wendy, ayudaba al DJ con la lista de canciones. Wendy echó un vistazo a la sala. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Manteles blancos, cintas azules en los respaldos de las sillas, flores frescas en jarrones altos. Los enormes ventanales daban al parque, donde empezaban a encenderse las luces del atardecer. Las velas parpadeaban en las mesas, reflejándose en las copas y vasos lustrados. Los camareros correteaban entre los invitados con bandejas de aperitivos. Kyle estaba de pie junto a la barra, charlando con sus colegas del servicio de coches. De vez en cuando echaba un vistazo a su teléfono, pero Wendy fingía no darse cuenta. Todo está listo para las felicitaciones, le informó Walter corriendo hacia ella.
Úrsula y yo hablaremos después de los brindis principales. Genial, le arregló Wendy la pajarita. No te preocupes, lo harás muy bien. Los invitados seguían llegando. El tío Arnold ya entretenía a los primos más jóvenes con trucos de magia. La tía Marta discutía una receta de tarta con Catherine. Los compañeros de Wendy del colegio intercambiaban los últimos cotilleos. Los camareros empezaron a servir los primeros platos. El tintineo de las copas atrajo la atención de todos cuando el padre de Kyle se levantó para el primer brindis. Habló de familia, de amor, de tradición. Wendy sintió los ojos de los invitados clavados en ella. Kyle estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada en el respaldo de su silla. De perfil parecían una pareja perfecta. Los músicos empezaban a tocar su canción, la misma que habían bailado en la boda cuando se abrieron las puertas del restaurante. En el umbral estaba Alicia con el vestido de novia de Wendy, el mismo vestido que había estado guardado en su armario todos estos años. La seda blanca fluía por su figura, el velo de encaje caía sobre sus hombros. Se hizo un silencio ensordecedor en la sala. Se oyó tintinear un tenedor que se había caído de las manos de alguien. Alicia caminó lentamente entre las mesas, con los tacones repiqueteando sobre el parqué. Catherine jadeó y se apretó el corazón. Úrsula se agarró al brazo de su hermano. «Querida». Alicia se detuvo frente a Wendy, sonriendo con los labios pintados de colores. «Ahora no eres nadie. A partir de hoy, soy su verdadera esposa». Su voz resonó en la silenciosa sala. Algunos de los invitados soltaron risitas nerviosas. Kyle se quedó inmóvil con la copa en la mano y el rostro pálido. Margot se levantó de su asiento, dispuesta a correr en ayuda de su amigo. Wendy se levantó lentamente de la mesa. Su vestido azul oscuro contrastaba con el traje blanco de Alicia. Los invitados contuvieron la respiración, esperando un escándalo, lágrimas, histeria. Los camareros se congelaron contra las paredes con las bandejas en las manos. ¿Sabéis? Wendy habló en voz baja, pero en el resonante silencio su voz era audible para todos. El vestido es realmente precioso. Es una pena que sea demasiado grande de pecho y demasiado ajustado de caderas. Una risa ahogada recorrió la habitación. Alicia se sacudió como si la hubieran abofeteado. Su sonrisa confiada se desvaneció. «Y los zapatos te quedan pequeños», continuó Wendy. «Veo cómo te mueves de un pie a otro. Te habrás frotado los callos». Hablaba con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Los gemelos se miraron. Nunca habían visto a Wendy así. Kyle intentó decir algo, pero ella lo detuvo con la mirada. «Además», dijo Wendy tomando un sorbo de vino, «te has olvidado de quitar la etiqueta del precio de la liga. Sobresale por debajo del encaje». Alicia se tiró del dobladillo del vestido. Algunos de los invitados se rieron a carcajadas. Su aparición triunfal se estaba convirtiendo en una farsa. «Pero si soy joven», gritó, «y Kyle me quiere». Wendy dejó el vaso sobre la mesa. «Tal vez. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Estás aquí de pie con un vestido robado, intentando robarle la vida a otra persona, y ni siquiera te das cuenta de que es totalmente incorrecto para ti». Se volvió hacia la ventana. Había nuevos farolillos encendidos en la oscuridad del parque, y el cristal reflejaba las velas y los rostros confusos de los invitados. En algún lugar del fondo del salón, Catherine sollozaba. «Wendy», Kyle se acercó a ella. «No», sacudió la cabeza. «Déjame terminar». Alicia estaba en medio de la sala con un vestido incongruentemente ajustado, y su sonrisa victoriosa se convirtió en una mueca de confusión. Estaba claro que no se esperaba una reacción así. Se hizo el silencio en el restaurante tras las palabras de Wendy. Alicia pasó su mirada confusa de ella a Kyle y viceversa. Los comensales empezaron a levantarse de sus mesas. «Probablemente deberíamos irnos». Margot fue la primera en despertarse. «Wendy, llámame». Los demás también se apresuraron hacia la salida, intentando no establecer contacto visual con ninguno de los implicados en el drama.
Los camareros estaban retirando los entremeses sin tocar. Catherine guió a las silenciosas gemelas. «Voy a recoger mis cosas», dijo Wendy con sencillez. Enseguida. Los juguetes de Alaska estaban tirados en el pasillo, pelotas, cuerdas, un hueso de goma. Wendy pasó por encima de ellos y subió al dormitorio. Su maleta estaba en el altillo, una vieja maleta de la universidad. Dobló la ropa metódicamente. Lo mejor se lo llevaría más tarde, ahora solo lo imprescindible. De la habitación de las gemelas llegaban voces apagadas. Úrsula discutía fervientemente con su hermano, que la increpaba. Wendy llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Los niños estaban sentados en el suelo entre los libros de texto desparramados. Walter escondía los ojos. Úrsula moqueaba. «¿Es que... no te vas?» Walter jugueteaba con su lápiz. «Sí, pero nos veremos. ¿Me lo prometes?» Úrsula le miró con los ojos enrojecidos. «Por supuesto. Soy tu profesora, no puedes escapar de mí». La ayudaron a recoger libros y cuadernos para el colegio. Wendy cogió su flor favorita del alféizar, una violeta que Walter había traído de la clase de biología. En la cocina, Alicia intentaba arreglar la cafetera. Hacía ruidos extraños y escupía agua hirviendo. «Tienes que pulsar aquí y aquí», Wendy señaló los botones. «Y no te olvides de enjuagar el filtro. Ya me encargo yo», le espetó Alicia, pero le temblaba la voz. Alaska se sentó en un rincón, desafiante, dando la espalda a su nueva dueña. Wendy acarició a la perra. «Pórtate bien, todo lo bien que puedas». En el salón, Kyle tanteaba unos papeles. «No, recogeré el resto de mis cosas la semana que viene. Al menos dime a dónde vas a...» «No hace falta, de verdad que no». Alicia se asomó a la cocina. «La lista de todo lo que necesitas saber sobre la casa está en la nevera. Ahí están los números del fontanero, el electricista y el veterinario. Alaska tiene que ir al veterinario la semana que viene. Wendy sube por última vez al dormitorio para ver si ha olvidado algo. Su neceser de maquillaje seguía sobre el tocador. Alicia ya había colocado allí los frascos y los biberones. Las gemelas esperaban junto a la puerta. Úrsula le tendió un papel doblado. «Esto es para ti. No lo leas hasta que llegues, donde quiera que vayas». El taxi ya estaba esperando fuera de la casa. Wendy abrazó a los niños y saludó con la cabeza a Kyle, que se quedó helado en la puerta. Alaska la acompañó hasta la puerta y gimoteó suavemente. «La cena es a las 7», dijo volviéndose hacia Alicia. «Walter es alérgico a los cítricos y Úrsula a los cacahuetes. El miércoles hay asamblea escolar y los gemelos tienen piscina el jueves. Kyle no sabe usar la lavadora y se olvida de apagar la plancha. Catherine viene los domingos con tartas y consejos. Ah, sí, y no intentes reeducar a Alaska, ella reeduca a cualquiera». Alicia tiró nerviosamente de la manga de su jersey. Su confianza se derretía con cada palabra. Wendy subió al taxi. «Buena suerte. La vas a necesitar». El coche arrancó. Por el espejo retrovisor pudo ver a las gemelas saludándola, a Alaska enredándose bajo los pies de Alicia, a Kyle de pie en la puerta con la mirada perdida. Wendy sacó el teléfono y lo apagó. Un trozo de papel crujió en su bolso, una carta de las gemelas. La desdobló en la habitación del hotel. Caligrafía infantil, manchas, signos de exclamación. «Querida Wendy, seguiremos pensando en ti como nuestra mejor casi mamá, y no me importa lo que piense esa asquerosa Alicia del estúpido vestido». Wendy sonrió y sacó su portátil. Tenía que prepararse para las clases de mañana. La vida seguía, solo que ahora sería diferente. Alicia empezó a darse cuenta de que había caído en una trampa ya desde la primera mañana. La cafetera se negaba a funcionar y Kyle, sorbiendo somnoliento café instantáneo, divagaba sobre su retraso en el trabajo. Los gemelos se sentaron en la cocina e ignoraron desafiantes sus intentos de darles de desayunar. «Las tortitas de Wendy estaban más esponjosas», dijo Walter, hurgando en la masa quemada. «Sin grumos», dijo Úrsula, apartando su plato.
Alaska correteaba por la cocina, enredándose bajo los pies e intentando volcar el cuenco de masa. Alicia intentó atarle la correa para su paseo matutino, pero la husky la esquivó y salió corriendo hacia el salón. «Está dando vueltas al patio en el sentido de las agujas del reloj», gritó Walter tras ella. «3 vueltas y luego al estanque». «¿En el sentido de las agujas del reloj?», murmuró Alicia mientras sacaba al perro de debajo del sofá. Había aspirado el salón 3 veces antes de la hora de comer. Alaska traía grumos de suciedad de su paseo, esparcía comida por toda la cocina y se negaba a obedecer órdenes. Las gemelas se encerraron en su habitación, de donde salió una risita sospechosa. El teléfono sonaba con las llamadas de Catherine. ¿Has comprobado si los niños han metido la mochila en la maleta? Walter olvida su diario a menos que se lo recuerden, y no le des caramelos a Úrsula después de las 6. Sí, claro, intentó pasar Alicia por delante de Alaska, que se había instalado al otro lado del pasillo. Las gemelas tenían que coger un taxi para ir al colegio. Ella no se atrevía a conducir el viejo Ford. Por el camino hicieron como si no existiera, hablando entre ellas. «Me pregunto qué nos cocinará Wendy para matemáticas. Seguro que nos hace otro divertido concurso». Cuando Alicia volvió a casa, se encontró con que Alaska había mordisqueado sus zapatos favoritos, destrozado su almohada y esparcido comida para perros por todo el salón. Algo goteaba sospechosamente en la cocina. El fregadero estaba atascado. «El fontanero vendrá dentro de una semana», dijo Catherine por teléfono. Tenía lista de espera. Wendy siempre le llamaba con antelación. Por la tarde aparecieron las gemelas, despeinadas y con los ojos brillantes. «Y vamos a practicar». «¿Qué entrenamiento?» «A nadar. Wendy siempre conduce». «Ya lo tengo», interrumpió Alicia. «¿Dónde está?» La piscina estaba al otro lado de la ciudad. Mientras ella estaba confundida por el navegador, los niños habían pensado en al menos una docena de maneras de estropear su estado de ánimo. En el vestuario, Úrsula le dijo en voz alta al entrenador: «Esa no es nuestra Wendy, es la nueva mujer de papá, con su viejo vestido de novia. Kyle llegó esa tarde, cansado, silencioso. Comió una lasaña insípida y desapareció en el estudio». Alicia se quedó sola con una montaña de platos sin lavar, recibos de suministros y un misterioso horario en la nevera escrito a mano por Wendy. Por la noche, Alaska aulló bajo la puerta del dormitorio. Los mellizos hacían sonar algo en su habitación. El agua goteaba de un grifo roto en la planta baja. En el teléfono sonó un mensaje de Catherine: «Vendré mañana a ver cómo estás». Por la mañana, la historia se repitió. Cafetera, desayuno, perro, gemelos. El baño no tenía champú. La lavadora traqueteaba y no tenía ni idea de cómo arreglarla. En el trabajo le esperaba una montaña de correos electrónicos sin contestar. Hacía una semana que no iba a la peluquería. A la hora de comer, Catherine llamó: «Espero que no te hayas olvidado de la reunión de padres». «¿Qué reunión de padres?» «En el colegio. Wendy siempre... Oh, no importa. Iré yo misma». Esa noche, Alicia encontró en el bolsillo de Kyle un cheque del restaurante donde se habían conocido en secreto. Alisó el papel arrugado, recordando sus citas, sus conversaciones, sus sueños. La realidad era muy distinta. Platos sucios, facturas, pelos de perro en las alfombras, niños hoscos, una suegra siempre disgustada. A Alaska se le cayó un jarrón y se hizo añicos. Las risas de los gemelos llegaban del piso de arriba. En la nevera había notas escritas a mano por Wendy: a quién llamar, qué comprar, a dónde llevar a los niños. El teléfono volvió a sonar. Catherine. Alicia solo pasó medio día en el salón de belleza. No soportaba los cuchicheos a sus espaldas ni las miradas compasivas de sus colegas. Volvió a la casa, que no podía llamarse suya. Las zapatillas sucias de los gemelos estaban en el pasillo y el viejo impermeable de Wendy, que había olvidado recoger, colgaba del perchero. En la mesa de la cocina había una lasaña fría.
Kyle ni siquiera había tocado su almuerzo, acababa de irse a trabajar. Alicia recordó sus primeros encuentros en el café, sus cumplidos, sus promesas de una vida paradisíaca. La realidad resultó ser muy distinta. En la tienda se había topado con su vecina, la misma que daba clases en la escuela con Wendy. La mujer se apartó desafiante, pero Alicia pudo ver la mirada despectiva en sus ojos. En la cola de la caja, dos mujeres cuchicheaban mirando en su dirección. En casa había una nueva sorpresa. Los gemelos habían traído un hámster del colegio. El roedor correteaba en una caja de zapatos. «Es un experimento científico», dijo Walter. «Wendy siempre nos dejaba...» «¡Basta!». Alicia tiró las bolsas de la compra sobre la mesa. «Yo no soy Wendy». «Exacto», se mofó Úrsula. «Vamos, Shakespeare, te quedarás en mi habitación». Por la noche, Alicia se despertó con un ruido extraño. Una sombra asomaba por el pasillo. Era Kyle que se colaba en la cocina. Antes le llevaba el café a la cama, ahora ni siquiera miraba en su dirección. Le oía hablar por teléfono, en voz baja, cortante, no como solía hacerlo con ella. Por la mañana, Catherine hizo otra inspección. Insistió en cada detalle. La forma incorrecta de quitar el polvo, el lugar incorrecto para colocar los libros, la forma incorrecta de preparar el café. Alicia intentó reponerse, pero la suegra recordaba más y más pecados. ¿Y las facturas de teléfono que pagaste? ¿Llevaste al perro al veterinario? ¿Lavaste los uniformes del colegio de los gemelos? Algo traqueteaba y traqueteaba en la lavadora. Alicia intentó averiguar los modos, pero solo consiguió estropear su blusa favorita. El desagüe del cuarto de baño estaba atascado y salía agua oxidada del grifo. El fontanero no contestaba al teléfono. Al parecer, Wendy conocía alguna forma secreta de ponerse en contacto con él. Había un nuevo escándalo en el trabajo. Se equivocó en la hora de la cita y un cliente esperó media hora en un salón vacío. Nunca le había pasado, siempre estaba concentrada, atenta. Ahora sus pensamientos eran confusos, su mente daba vueltas a un sinfín de cosas que hay que hacer, cosas que hay que hacer, cosas que hay que hacer, una lista de cosas para las que no tenía tiempo. Por la noche Kyle volvió a llegar tarde al trabajo. Alicia se sentó en la cocina, mirando el calendario que Wendy había garabateado. Reuniones de padres y profesores, entrenamientos de natación, vacunas para el perro, el informe de biología de Walter, el ensayo de Úrsula. ¿Cómo podía estar al día de todo? Por la noche se despertó en silencio, desacostumbrada, sonando. Ni Alaska aullando, ni el hámster crujiendo en la rueda, ni el agua goteando del grifo. En este silencio, de repente se dio cuenta claramente de que no habría ningún cuento de hadas. Solo existe la realidad, tareas domésticas duras y agotadoras, marido hosco, hijos hostiles, suegra descontenta, y lo peor de todo es que no tiene dónde refugiarse. Ha quemado todos sus puentes, destruido su carrera, perdido su reputación. ¿A cambio de qué? Un pequeño piso a 2 manzanas de la escuela era justo lo que necesitaba. Wendy ordenó sus libros en las estanterías, colgó sus fotografías favoritas, dispuso una violeta rescatada en el alféizar de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo podía permitirse una mañana tranquila. Nadie le exigía desayunar, no tenía que pasear al perro, revisar los deberes, meter a todo el mundo en el coche. Nada había cambiado en el trabajo, solo que ahora podía quedarse hasta tarde después de las clases, preparar tranquilamente las clases. Los alumnos de segundo estaban entusiasmados con cada nuevo juego que se le ocurría para las clases. A Wendy le había encantado su trabajo antes, pero ahora que no tenía que estar dividida entre la casa y la escuela, podía dedicarle más tiempo y energía. En la sala de profesores la trataban como de costumbre, sin cuchicheos a sus espaldas ni miradas lascivas. Para sus compañeros seguía siendo la misma Wendy, pero sin el anillo en el dedo. En las clases de los gemelos era la misma profesora de matemáticas de siempre, estricta pero justa.
Ellos también intentaban que no se notara que algo había cambiado, solo a veces se quedaban después de la campana para contarle las novedades. Por las tardes, por fin podía leer. Antes nunca había tenido tiempo suficiente. Margot le trajo una pila de libros. Toma, ponte al día con la lectura, y no te atrevas a quedarte sola en casa. Empezaron a verse más a menudo. Iban al cine, a los cafés, paseaban por el parque. Margot la llevaba a exposiciones, conciertos, clases magistrales. Wendy había olvidado la última vez que había pasado tanto tiempo con su amiga. Su vida familiar se estaba comiendo todo su tiempo libre. El fin de semana, por fin, empezó su blog sobre educación, un viejo sueño que nunca había podido cumplir. Escribía sobre métodos de enseñanza, compartía ideas de juegos para las clases y discutía casos difíciles con otros profesores. De repente, el blog empezó a ganar popularidad. Ya no compraba en la tienda los alimentos precocinados que tanto gustaban a Kyle. Ahora podía cocinar ella misma lo que le gustaba. Ensaladas sanas, platos exóticos de blogs de cocina. Nadie se acobardaba al ver verduras ni pedía patatas y carne para cenar. Siempre había querido aprender un segundo idioma, pero siempre había algo que se interponía. El grupo estaba formado por gente interesante, y después de las clases solían ir a una cafetería cercana para comentar la lección, practicar nuevas palabras o simplemente charlar. Por las mañanas corría por el parque. Antes tenía que caminar con Alaska durante horas. Ahora podía simplemente disfrutar de un trote. A veces se encontraba con vecinos con perros que saludaban pero no hacían preguntas. En la cafetería de enfrente del colegio ya la conocían. Iba a tomar café por las mañanas. El camarero, acostumbrado a sus pedidos, le preguntó una vez: «¿Dónde está tu termo? Antes te daban café para dos. Ahora es solo para mí», sonrió. Por las tardes, el piso estaba inusualmente silencioso. Ni televisión a todo volumen, ni perros ladrando, ni niños discutiendo. A veces este silencio parecía ensordecedor, pero la mayoría de las veces era acogedor. Podías poner tu música favorita, leer o simplemente sentarte junto a la ventana con una taza de té. El colegio convocó un concurso de proyectos pedagógicos. Wendy no se había atrevido a participar antes. Le llevaba demasiado tiempo prepararlo. Ahora sacó sus viejos apuntes, recopiló ideas de su blog y añadió novedades. Su proyecto ganó el primer premio. Un día se encontró con Catherine en el supermercado. Ella se detuvo confusa, sin saber cómo actuar. Wendy la saludó con calma y siguió adelante. Ya no tenía obligaciones con aquella mujer. El dinero que antes se iba en facturas interminables, comida para su numerosa familia y otros gastos, ahora podía gastarlo en ella misma. Mejoró su vestuario, compró un nuevo portátil para el trabajo y se apuntó a un gimnasio. Resultó que, sin gastar demasiado, su sueldo de maestra le bastaba para llevar una vida cómoda. Los gemelos le enviaban mensajes de vez en cuando, hablando de la escuela, quejándose de Alicia, compartiendo noticias. Ella respondía con cariño, pero con moderación. No quería darles falsas esperanzas de que volverían. Poco a poco fueron apareciendo cosas nuevas en el piso, cuadros que ella misma había elegido, libros que hacía tiempo que quería leer, pequeñas cosas que le gustaban a la vista. Nada le recordaba su vida pasada, salvo algunas fotos de las gemelas sobre la mesa. Margot comentó una vez: «Sabes, has cambiado, es como si tuvieras 10 años menos». «Por fin estoy viviendo mi vida», respondió Wendy. Aquella tarde se sentó en el balcón a contemplar la puesta de sol. Las ventanas de la casa vecina estaban iluminadas, las vidas de otras personas, otras historias. Su propia historia había comenzado de nuevo y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Otra tarde en el taller de coches se estaba alargando. Kyle hojeaba los papeles sin interés, fingiendo estar ocupado. No quería irse a casa. Allí la esperaban una Alicia enfadada, una Catherine disgustada y las gemelas. En la mesa de al lado había un café frío de la máquina.
En el pasado, Wendy siempre había traído un termo de café casero cuando llegaba tarde al trabajo. Se acordaba de 1000 pequeñas cosas: cómo le gustaba, qué les gustaba a los niños, qué había que hacer en casa. Todo se estaba desmoronando para Alicia. No podía encontrar un lenguaje común con los gemelos, no podía hacer frente a la casa, no entendía cómo comunicarse con Catherine. Y lo más importante, de ella no quedaba ni rastro de aquella mujer brillante y segura de sí misma que antaño le había encantado. Aún quedaba en el armario un par de monos con un bolsillo pulcramente remendado. Wendy los había remendado ella misma, diciendo que así serían más fuertes. Las facturas de la luz y la gas llevaban mucho retraso. Había olvidado cuándo vencían. Ella también se ocupaba de eso. En el aparcamiento se volvía cada vez hacia la escuela, una costumbre de dejar a los gemelos en el colegio. Ahora viajaban en autobús o con la perpetuamente retrasada Alicia. Los niños eran cada vez más silenciosos, cada vez menos propensos a hablar de lo que hacían. El fin de semana, Kyle sacó a pasear a Alaska por primera vez. El perro siguió obedientemente una ruta conocida, la misma que él y Wendy hacían siempre. En el parque infantil, el husky se detuvo como si esperara algo. Allí solían jugar juntos, los niños, el perro, Wendy con otro libro en el banco. En casa reinaba el caos. Alicia intentaba preparar la cena, pero solo conseguía estropear la comida. Catherine la criticaba a cada paso. Las gemelas se encerraron en su habitación con el hámster que habían traído del colegio. Alaska se acurrucaba bajo el sofá y se negaba a salir. Por la noche, cuando todos dormían, Kyle hojeaba viejas fotos en su teléfono. Aquí estaba Wendy enseñando a Walter a montar en bicicleta, Úrsula mostrándole su primer proyecto escolar, un picnic familiar en el parque. Ni siquiera recordaba la última vez que habían hecho algo todos juntos. En el trabajo sus compañeros habían dejado de bromear y burlarse de él. Ahora había algo parecido al desprecio en sus miradas. Un viejo mecánico que lo conoció de adolescente le dijo una vez: «Chico, has echado a perder tu suerte». Alicia intentaba crear un ambiente acogedor, pero era falso. Su perfume parecía demasiado exuberante, su risa demasiado antinatural, su cariño demasiado falso. No se daba cuenta de que no se trataba de cocinar o limpiar, se trataba de algo más, algo que no se podía fingir ni jugar. Una mañana, el cartero trajo una carta, un boletín escolar para los padres. Wendy brilló en la reunión. Su proyecto había sido reconocido como el mejor de la ciudad. Las gemelas se quedaron mirando la foto del periódico escolar y luego se fueron en silencio a su habitación. Kyle pasaba a menudo por delante del colegio al final de la jornada laboral. A veces veía a Wendy con sus compañeros de trabajo, riéndose de algo. Era como si hubiera rejuvenecido, una especie de brillo interior emanaba de ella. Era como al principio de su relación, ligera, animada, real. Sus cosas seguían apareciendo en la casa. Una horquilla olvidada en el baño, una taza vieja en el armario, un libro de recetas. Cada hallazgo evocaba una aguda sensación de pérdida. Alicia se deshacía desafiantemente de todas esas pequeñas cosas, pero la casa seguía guardando el recuerdo de la antigua propietaria. Catherine ya no criticaba a Wendy. Ahora observaba en silencio los vanos intentos de Alicia por ordenar la casa y negaba con la cabeza. De vez en cuando sacaba viejos álbumes de fotos, pero cuando notaba la mirada de su hijo, se apresuraba a devolverlos a su sitio. En la pizzería a la que solían ir en familia, ahora le atendían con un escalofrío. La camarera, que los conocía desde hacía años, se negó desafiante a tomarle nota en su mesa. Alicia montó una escena, pero la cosa no hizo más que empeorar. Los chicos hablaban cada vez más de la escuela, de los nuevos proyectos de Wendy, de lo genial que se le ocurrían las tareas. No llamaban mamá a Alicia y ni siquiera habían empezado. Y con Wendy entablaron enseguida una relación especial, sin coacciones ni falsedades. Una tarde,
Kyle encontró en el garaje una caja de juguetes para el árbol de Navidad. En uno de ellos, casero, con purpurina pegada torcidamente, se leía «Para nuestra Wendy», de Walter y Úrsula. Se quedó sentado en la oscuridad durante un buen rato, dándole vueltas al juguete entre las manos y dándose cuenta de que había destruido algo mucho más grande que una familia. La nota de los gemelos llegó al final de la jornada escolar y la colocaron ordenadamente sobre la mesa del profesor. «Wendy, papá te estará esperando en nuestra pizzería esta noche». Wendy sonrió. Estaba claro que los niños actuaban a espaldas de su padre, y la letra delataba su entusiasmo. Wendy recogió sus cuadernos, revisó el correo y se dirigió a casa. No iba a ir a la pizzería, pero a eso de las 6 sonó el timbre. Un Walter desaliñado estaba en el umbral. «No consigo resolver este problema de matemáticas. ¿Puedes ayudarme, por favor?» Úrsula asomaba detrás de él con un libro de texto. Wendy suspiró y los dejó pasar. Conocía demasiado bien a esos chicos como para creer en problemas de matemáticas. «Papá está en la pizzería», dijo Úrsula poniéndose cómoda en el sofá. Estaba sola. Alicia se había ido. ¿Para siempre? Wendy intentó mantener la voz neutra. «No lo sabemos». Cogió sus cosas y se fue. Y papá ha estado sentado ahí durante la última hora. Los gemelos hicieron todo un juego con las tareas, pero siguieron mirando sus relojes. Finalmente, Walter no pudo soportarlo más. «Por favor, hablad con él». Nada había cambiado en la pizzería. Las mismas mesas rojas, los viejos cuadros en las paredes, el olor a recién horneado. Kyle estaba sentado en la mesa de siempre, junto a la ventana, con una pizza fría delante. Levantó la vista cuando ella se sentó frente a él. «¿Gemelos?» «Gemelos», asintió ella. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Wendy esperó en silencio. En la mesa de al lado, una multitud ruidosa celebraba un cumpleaños, una camarera servía bebidas, los platos traqueteaban en la cocina. «La he cagado», dijo por fin Kyle. Alicia se marchó. Dijo que estaba cansada de fingir. «¿Así que decidiste volver a tu antigua vida?» «No, vaciló. «Solo quiero hacer las cosas bien». Wendy miró por la ventana. Allí, en el parque de enfrente, habían paseado una vez con las gemelas y Alaska. Tantos recuerdos, tantas historias compartidas. Y todo ello se cruzaba con una noche vestida de novia. «¿Sabes?», dijo despacio, «a veces se puede volver a pegar una taza rota, pero no se puede beber de ella». Kyle se sacudió como si hubiera recibido un golpe. «Lo entiendo, pero los niños están bien, son listos, fuertes, y nos tienen a los dos, aunque ahora por separado». La camarera trajo café, que Wendy no había pedido. Al parecer recordaba sus costumbres. Permanecieron sentadas en silencio durante largo rato, mirando en distintas direcciones. Había anochecido al otro lado de la ventana y las acogedoras lámparas de la pizzería estaban encendidas. «Has cambiado», dijo Kyle de repente. «Has cambiado. La luz. Simplemente siendo tú, sin tener que ser la esposa, madrastra o nuera perfecta». Terminó su café y se levantó. «Dile a los gemelos que mañana hay examen. Diles que repitan las fracciones». Fuera lloviznaba. Wendy no llamó a un taxi. Quería ir andando, pasar el parque por el que tanto habían caminado, más allá del colegio, donde ahora solo era profesora de matemáticas, más allá de su antigua casa, donde una vez había sido feliz. El teléfono sonó con un mensaje de Úrsula. «¿Y bien?» Wendy sonrió y contestó. «Repite fracciones. Te quiero». El segundo mensaje era de Kyle, pero no se molestó en abrirlo. Algunas historias era mejor dejarlas en el pasado. Su nuevo piso era tranquilo y apacible. Las violetas florecían en el alféizar de la ventana, los cuadernos sin revisar yacían sobre la mesa y la cena para uno esperaba en la nevera. Una vida simple y sencilla, sin expectativas ajenas ni roles complicados. Su propia vida.
Había una nueva foto en el tablón de honor de la escuela. Wendy Anderson, ganadora del concurso regional de excelencia docente. En sus manos sostenía su famosa metodología lúdica de las matemáticas, que ahora se utiliza en docenas de escuelas. Un nuevo colega se le acercó en la sala de profesores. He oído que tiene un blog muy popular para profesores. Sí, comparto mi experiencia y me comunico con mis colegas. ¿Es cierto que te han invitado a hablar en una conferencia sobre educación? Wendy asintió y recogió sus cuadernos. Su blog se había hecho popular. Profesores de todo el país hablaban de sus métodos y compartían sus resultados. Al mes siguiente volaría a la capital para asistir a una conferencia y compartir su experiencia con sus colegas. Los gemelos, ahora estudiantes de secundaria, la alcanzaron en el pasillo. Walter agitaba unos planos. Wendy, mira lo que hemos hecho para la Feria de Ciencias. Es una maqueta de una casa inteligente, dijo Úrsula, con paneles solares y un sistema de purificación de agua. Ya no eran los bromistas que habían saboteado a Alicia. Walter se estaba tomando en serio la ingeniería. Úrsula trabajaba en proyectos medioambientales. Habían ganado el primer puesto en la Olimpiada Matemática del distrito. Wendy estaba orgullosa de ellos, aunque intentaba no mostrárselo al resto de la clase. Kyle vendió el taller de coches y abrió una escuela de mecánica, en la que enseñaba a adolescentes de familias desestructuradas. Se decía que era un éxito. A veces Wendy se encontraba con él en el supermercado o en las reuniones escolares. Se saludaban en voz baja y hablaban de los progresos de los niños. Alicia volvió al salón de belleza, pero en otro barrio. Su página en las redes sociales estaba llena de fotos de viajes y fiestas de moda. Volvía a ser aquella mujer brillante y despreocupada, como antes de la historia del vestido de novia. Catherine había aceptado el hecho de que su hijo estuviera solo. Al menos había dejado de intentar buscarle una nueva esposa. Ahora pasaba tiempo con sus nietos, ayudándoles con proyectos, e incluso se matriculó en cursos de informática para comprender mejor sus aficiones. Alaska había envejecido, pero seguía llevando a Kyle a pasear todas las mañanas, siguiendo una ruta establecida desde hacía tiempo: 3 vueltas alrededor del parque infantil y luego al estanque. A veces veían a Wendy haciendo footing matutino, la husky moviendo la cola alegremente, pero sin separarse nunca de su dueña. En el patio del colegio apareció un parterre insólito, fruto de otro proyecto de los gemelos. Habían inventado un sistema de riego que funcionaba con energía solar. Wendy veía a menudo a otros alumnos reunidos alrededor del parterre, escuchando las entusiastas explicaciones de Walter y Úrsula. En su nuevo piso tenía un gato, una noble esfinge roja a la que llamó Arquímedes. Se sentaba en el alféizar de la ventana junto a una espigada violeta y observaba a la gente que pasaba por debajo. Por las tardes, organizaba sesiones de asesoramiento en línea para profesores, compartía su experiencia y ayudaba a sus colegas a desarrollar lecciones interesantes. Sus métodos se incluyeron en el programa regional de desarrollo profesional y ahora era ponente habitual en seminarios. Hacía tiempo que otras personas vivían en la vieja casa. A veces Wendy pasaba por allí y veía a una extraña familia en las ventanas, una pareja joven con un niño pequeño. Habían plantado un nuevo jardín de flores donde antes estaba el parque infantil de Alaska. Margot se había casado y trasladado a otra ciudad, pero se llamaban a menudo. Su amiga le contaba las noticias de la ciudad, compartía sus planes de venir a visitarla. No hablaban del pasado, no había necesidad. En la pizzería seguían reuniéndose familias con niños, parejas de enamorados, grupos ruidosos. Wendy iba a veces con sus colegas después del trabajo. La camarera la reconocía, pero no le decía nada, solo le traía el café como a ella le gustaba. Durante las vacaciones escolares, los gemelos siempre la buscaban entre la multitud para saludarla, enseñarle un nuevo diploma o presumir de otro logro. Crecieron como buenas personas, inteligentes, honestas, entusiastas.
Eso se debía a su padre, un poco a Wendy, pero sobre todo a ellos mismos. La vida transcurría como debía, simple y llanamente, sin dramas ni tensiones. Cada uno había encontrado su propio camino, su propio lugar, su propia felicidad, y había algo de razón en ello, como si por fin todo hubiera encajado.